Amados hermanos, Dios me los bendiga rica y abundantemente. Bienvenidos en este día para escuchar la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra viva y eficaz, una palabra que edifica, una palabra que nos levanta, que nos instruye, una palabra que ha sido para nosotros de gran bendición, porque a través de esta palabra de Dios hemos iniciado una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos antes que todo a orar por la palabra. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria y la honra a ti, poderoso Señor. Padre amado, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia para expresarte todo el agradecimiento por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo por nuestras vidas. Señor, que tu palabra en este momento que es extendida, que es compartida, Señor, sea de gran bendición para todos aquellos que le estén escuchando en este momento. Y para mi vida, amado Dios, que sea de gran bendición. Es un gran privilegio, Señor de los cielos, ser portador de tu palabra y expositor de la misma. Amén, amén, amén. Amados hermanos, en este día vamos a hablar de un tema supremamente importante para todo creyente. Hemos venido en las últimas semanas hablando de aspectos importantes de la misión de la iglesia. ¿Qué debe ser la iglesia? ¿Qué es lo más importante que nosotros debemos hacer como verdaderos creyentes y como discípulos del Señor Jesucristo? Hay un porqué y un para qué. Si el Señor de los cielos dice que recibiréis poder cuando haya venido de vosotros el Espíritu Santo, en Hechos 1:8, es por qué y para qué. Es ese poder que llega a nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de un tema muy importante, de gran trascendencia para todo aquel que sigue y aplica los principios de Dios y de su palabra. El tema que vamos a dar en este día se llama razones por las cuales hemos de evangelizar. Sería una pregunta, ¿por qué y para qué este título? ¿Por qué debemos evangelizar? ¿Y para qué? La razón natural lo enseña. Hay un porqué de las cosas y en el Espíritu sí que más la podemos entender. Hay motivación para nuestras vidas. Hay una gran necesidad de que esta palabra que en nosotros ha hecho maravillas, que nos ha trascendido para en una nueva vida, nosotros la podamos extender a otros. No hay una experiencia más emocionante y más valiosa espiritualmente que la aventura de compartirles a otros de Cristo. Maravilloso. Es de gran trascendencia. Nos alegra en demasía cuando compartimos la palabra a otra persona. Podemos ayudar al mundo llevando a otros el mensaje de salvación. En cualquier lugar vamos a encontrar amplias oportunidades de compartir la palabra de Dios. Porque las personas quieren conocer de Dios. El Espíritu Santo está generando un hambre por Dios en los corazones de las personas. Y esto es una gran bendición. Cuando evangelizamos, cuando alguien necesitado en un momento oportuno, llegamos con un mensaje de la palabra del Señor a ellos. En estos días le compartía yo
a un amigo mío de muchos años. Él me decía que no le gustaba leer, que no tenía ese hábito de la lectura, que en su familia nunca se le dijo, nunca se le aconsejó que había que leer. Es decir, que en su familia no eran creyentes en nada y no leían nada, ningún libro. Entonces yo le dije, amigo, pues lee la palabra de Dios. Me dijo, hermano, pues que una vez intenté leer, pero es que no entiendo nada. Dije, por eso, hermano, pero si usted tiene una buena actitud, empiezas a leer la Biblia y en la Biblia encontrarás respuestas a muchas cosas que pasan en nuestra existencia. Yo le dije, yo puedo ayudarte, yo puedo guiarte en la lectura de la Biblia si estás interesado en leerla. Y en verdad que el amigo quedó interesado y estamos en el proyecto para iniciar con él un discipulado, enseñarle a leer la palabra, darle unas guías para que empiece a leer la palabra. Y es un gran privilegio, es de gran bendición nosotros como creyentes y que sabemos que hemos sido bendecidos por el Señor y que ya entendemos y comprendemos y discernimos en el Espíritu lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas desde el día en que decidimos aceptar a Jesucristo Señor como Señor y Salvador. Entonces, hay 7 razones por las cuales hemos de evangelizar. Hay muchas más. Entonces, simplemente 7 motivos, 7 razones por las cuales nosotros, como discípulos de Cristo, debemos enseñar la palabra de Dios, debemos evangelizar. La primera razón, los hombres están perdidos sin Cristo. ¿O cómo andábamos cada uno de nosotros antes de conocer de Cristo? Andábamos inmersos en el pecado, en las obras manifiestas de la carne. Yo no robo, yo no mato, yo no hago mal a nadie. Con eso nos perdonábamos. O íbamos a un acto religioso, porque el que reza y peca empata, lo decíamos en el mundo, o lo dicen en el mundo. No, es que yo soy buena persona. Pero no sabíamos que estamos necesitados de Dios. ¿Sabes que alguien se me acercó y me dijo, Dios te ama? Y yo sé que Dios me ama porque Dios es bueno conmigo. Y yo decía, Chuchito, es especial conmigo. Porque es la respuesta que muchas veces dimos a muchas personas. Entonces la primera razón para evangelizar, los hombres están perdidos en Cristo, y vemos en Lucas 19:10. Dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre no puede encontrar el camino que lo lleve a Cristo. En Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A eso vino Jesucristo el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a los enfermos espirituales. Jesucristo vino a buscar todo aquello que era perdido, que no tenía ninguna salvación, pero Él vino con su palabra, con sus buenas nuevas de salvación, a salvar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y a todo hombre que estaba perdido en sus delitos y pecados, como a mi vida y en nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Porque andamos descarriados, andamos sin rumbo, sin dirección, éramos un barco
en un mar de tempestades y nos defendíamos con nuestro propio esfuerzo y nadábamos en el pecado. Él vino un día a nuestras vidas porque estábamos perdidos y gloria a Dios porque nos encontró. Fuimos encontrados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primera razón, ¿por qué debemos evangelizar? La primera razón, porque el Señor Jesucristo nos lo dice en la palabra que leímos ahora. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la otra razón, de la primera parte, el hombre no puede encontrar el camino que lo lleva a Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin el conocimiento, andamos ciegos espiritualmente. Íbamos deambulando por este mundo religiosos y vivíamos actos religiosos y nuestros hijos los bautizábamos, les hacíamos la primera comunión y listo, y con eso teníamos, pero nuestras vidas eran un caos totalmente en la parte espiritual. Vivíamos inmersos en las obras manifiestas de la carne. Segunda razón por la que hemos evangelizado. Dios desea que todos los hombres sean salvos. En 2 de Pedro 3:9 dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos nos salvemos. Él ha querido a toda la humanidad. Nos enseña en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Y Él no tarda su promesa, porque Él en su tiempo, Él se mueve en su tiempo. Él no retrasa su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Él es paciente con cada uno de nosotros. Ha sido paciente y será paciente, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y esto es lo que nosotros debemos enseñar a los que están afuera, a los que le hemos compartido la palabra. Ya nosotros hemos compartido la palabra a muchas personas. Dios hará la obra en ellos. No pueden decir que no se les dijo, que no se les advirtió, que no conocieron. Siempre digo que aquí nuestra hermana de evangelismo, la hermana Rita, es una gran trabajadora en este aspecto de evangelismo. En el barrio del Lintero donde ella vive, en el sector que ella vive, muchos no podrán decir, esa señora nunca me predicó a mí la palabra de Dios. O muchos cuando hacíamos esos eventos evangelísticos, ¿a cuánto no le compartimos? Le llamo la palabra del Señor. Pero es Dios el que hará la obra en cada uno de ellos. Tercera razón por la cual debemos evangelizar. Es un mandato dado por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí donde nuestro pastor ha hecho hincapié en muchas predicaciones. Todos nos lo conocemos de memoria. Mateo 28:9-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión, hermanos. Ese es el gran deber que tenemos cada uno de nosotros. Y hagámonos un autoexamen. Aquí nuestro pastor también nos lo dice. ¿A cuánto le compartiste esa semana? ¿A cuánto le enseñaste la palabra?
¿Qué estás haciendo? X o por Y persona. En tu familia estás dando muestras de un buen testimonio para que tu familia, para que tus hijos, tus nietos o la demás familia, tus hermanos vengan a Cristo Jesús. Porque eso es parte importante, un buen testimonio. Pero mira lo que dice aquí la palabra, ir. Primer verbo, ir. Ir. Segundo verbo, hacer. ¿A qué? ¿Hacer qué? Hacer discípulos. Aquí alrededor de nuestro barrio, ¿no? A todas las naciones, quiere decir que a todas partes debemos ir a ser discípulos para Cristo. Por eso el poder de Dios llegó el Espíritu Santo a nuestras vidas. Hechos 1:8. Y recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice la palabra, Judea, en Samaria y en muchos lugares del mundo. Para eso tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Llamar a las puertas del corazón de muchas personas. Decir que Jesucristo está a la puerta, a puertas de venir. Pero que no se pase una semana, que no tengamos a alguien que le hayamos compartido la bendita palabra del Señor. Y que con nuestro testimonio de vida muchos vean reflejado el carácter de Cristo en nosotros. Cuarta razón por la que debemos evangelizar. Es un privilegio, pues somos sus embajadores. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermano, es que yo no robo, yo no mato, no le hago mal a nadie. Yo no, amigo. Hay que reconciliarse con Dios. Que ore por mí, por esta dificultad, por este problema. Primero oremos por el primer problema que tú tienes, es la necesidad de Dios en tu vida. Yo a la gente muchas veces le pregunto cuando evangelizo, ¿quién es Jesucristo para tu vida? En el contexto secular, es el monito Aramillo, es el Chuchito de los cielos, es el oye verde, el que vela por mí. Sí, pero con él tienes que ponerte de acuerdo, pues. Es que nuestra mayor necesidad es Jesucristo, el Señor, en nuestras vidas, hermanos. Es que es la mayor necesidad. Es Dios en la vida del hombre. Y buscarlo mientras pueda ser encontrado, dice la palabra. Dios espera que nosotros, como embajadores, como plenipotenciarios que somos, con todos los poderes que tenemos en esta tierra, seamos los anunciantes, los portadores de su mensaje maravilloso, que es dar buena nueva de salvación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Cuando estamos llevando la palabra, lo estamos haciendo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. En Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Que nadie diga, es que esta persona nunca me habló de Dios. Que cuando tenemos amigos, muchos de los amigos que tenemos conocidos, no puedan decir, es que ellos nunca nos hablaron a nosotros del Señor.
Yo y mi casa, lo digo siempre en mis oraciones, serviremos al Señor. Y así será. Mis hijos y mi descendencia serán poderosos en la tierra por la palabra. Poderosos en Cristo, poderosos en la palabra, primeramente que todo. Porque, digámonos, porque somos temerosos de Dios, porque nos deleita la palabra de Dios, podemos decir que nuestra descendencia será poderosa en la tierra, poderosos en Dios primeramente, y luego en su vida material, sus trabajos, sus profesiones, pero que siempre Dios sea el que vaya adelante de ellos. Quinta razón, somos capacitados por el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Tremendo maestro el que tenemos, amados hermanos. Ya vimos ahora Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Para qué tenemos ese poder de la palabra, amados hermanos? Porque es que cuando tú y yo hablamos la palabra, no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza, el poder del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Porque ya en nuestras vidas es el fruto del Espíritu de Dios. Donde está el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el gozo y la fe. Porque si ellos ven paz en nuestras vidas, que transmitimos paz, ellos tendrán paz. Porque si les enseñamos que hay amor de Dios en nuestras vidas, nosotros transmitiremos amor a los demás. Y somos capacitados por el mejor maestro, el precioso Espíritu Santo de Dios. O tú y yo no lo hemos comprobado en nuestras vidas espirituales. Cuando leemos un texto de la palabra, o cuando estamos hablando de la palabra, no lo hacemos con un discernimiento, con sabiduría, con entendimiento, no con las fuerzas nuestras, entendemos mejor la palabra. De pronto habrán algunos versículos, una palabra que se nos presente dificultad, pero en el Espíritu razonamos cuando pensamos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Anteriormente nos decían que somos criaturas en Cristo Jesús. Y, sí, Señor, claro, somos creación de Dios. Sí, nosotros no éramos éramos una creación de Dios, sí, pero no éramos hijos de Dios. Pues ya a través de la palabra entendemos por qué tú y yo somos hijos de Dios, y eso es lo que debemos compartirle, enseñarle a las personas que están afuera. Yo personalmente y mi esposa le hemos compartido a muchas personas de la palabra del Señor. Nuestra familia, la gran mayoría de nuestra familia está en el camino del Señor. El que inició la buena obra la terminará hasta la venida de Cristo Jesús. Oramos mañana y noche, en cada momento que tengamos de descanso, de que siempre buscaremos en oración al Señor. Y el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Eso es de gran importancia. Dice, pero reviséis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, con un solo fin, con un solo propósito, para que seamos testigos del Señor Jesucristo, para que enseñemos la palabra en todo lugar donde estemos. Sexto, el amor de Cristo nos impulsa y nos motiva. El amor de Cristo. Tú y yo sabemos que Cristo nos ama.
Tú y yo sabemos que Él es amor para nuestras vidas. Y que por ese amor que Él ha derramado en nosotros, por ese cariño, podemos decir, esa fraternidad que hay en Cristo Jesús por nosotros, es que nosotros debemos responder a ese llamado que Él nos hace. Segunda de Corintios 5, 14, 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tú y yo podemos decir con seguridad que hemos muerto al pecado, que nacimos un día para vivir, pero que vivimos para morir, que nacimos para vivir físicamente, nacimos físicamente para vivir físicamente y que vamos a morir físicamente. Pero aquí hablémonos en el término espiritual. Nací en Cristo Jesús nuevamente, con el nacimiento nuevo, para vivir en Cristo Jesús, porque he muerto a mis delitos y pecados, para que Cristo viva en mí, como dice Pablo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El amor de Cristo nos hace sentir que tenemos un deber, que por ese amor que Él tiene por nosotros, es que nosotros debemos extender y llevar y predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Porque hay poder del Evangelio para salvación. Y enseñar que no hay otro nombre que el hombre pueda ser salvo en la tierra y no el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sexta razón por la cual debemos evangelizar. El testificar de Cristo nos ayuda a crecer espiritualmente. Porque hemos crecido espiritualmente nosotros, amados hermanos. Porque es que nuestras vidas tienen una connotación, porque es que nosotros nos interesamos por las cosas espirituales, porque es que nosotros ya nos da temor de hacer esto, hacer aquello que anteriormente lo hacíamos sin escrúpulos, y ahora ya tenemos algo que nos motiva a no hacer lo que antes hacíamos. Porque testificamos de Cristo ahora, porque somos un faro, somos luz, somos como esa casa sentada sobre una montaña que todo el mundo la ve, porque tenemos esa luz que está sobre la mesa y no debajo de la mesa, para que todos nos vean. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. No puede decirse que ninguno de los que estamos aquí nos avergonzamos de nuestro Señor Jesucristo. Le confesamos de corazón. Le hemos confesado ante los hombres. Y Él dice que si le negamos, Él nos negará a nosotros. ¿Y cómo testificamos de Cristo? Sin avergonzarnos del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Y esto es lo que nosotros debemos transmitir.
el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Testificar de Cristo es llevar una vida impecable, llevar una vida honesta, ante que la demás gente vea en cada uno de nosotros personas muy diferentes que puedan decir: yo quiero ese Dios que tiene mi hermano, yo quiero ese Dios que tiene el amigo tal. Es decir, que seamos verdaderamente personas que testifiquemos a un Cristo, pero que nosotros seamos personas influyentes con nuestro buen comportamiento ante los demás. No nos avergoncemos del Evangelio, por una sola razón, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. No hay acepción de personas, del judío primeramente y también del griego, de todas las personas. Concluimos. Con estas razones en mente, vemos que más que un deber, evangelizar es un placer, un gozo, que ha de ser la motivación fundamental para asumir el privilegio de ser sal y luz de la tierra, no por nuestros méritos, sino por la misericordia de Dios en nuestras vidas. Una recomendación: el éxito en el evangelismo depende de una vida transparente y limpia delante de Dios. ¿Vieron, hermanos? El éxito en el evangelismo depende de una vida transparente y limpia delante de Dios, como dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Que esta palabra sea viva y sea eficaz en muchos aquellos que la han escuchado, bendito Dios, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos enseñas, Señor, estas razones, algunas de las razones especiales por las cuales debemos evangelizar, llevar tu palabra, las buenas nuevas de salvación a muchos, bendito Dios. No dejando, Señor, también de congregarnos como muchos se acostumbran, bendito Dios también, sino que vivamos, Señor, una vida limpia y pura para ti, bendito Dios. Como dice tu palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, bendito Dios, y recordarnos, bendito Dios, de que debemos ser sal y levadura en esta tierra, seremos luz, bendito Dios de los cielos, para que otros vean verdaderamente que el amor tuyo, Señor, ha sido derramado en nuestras vidas y que contigo, Señor, somos más que vencedores y que seremos verdaderos discípulos tuyos cuando llevamos tu bendita palabra a otros, amados reyes de los cielos. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.